Yo quisiera que hablemos acerca de mares y ríos el día de hoy. ¿Qué les parece? ¿A cuántos les gusta la geografía? No a toda la gente le gusta la geografía, ¿saben? Cuando alguien se pone a hablar de esas cosas, dice, eso ya se va a estar bien aburrido. Pero el día de hoy vamos a hablar de aguas y de ríos, de mares, porque tiene su significado en la palabra del Señor, ¿verdad? A ver cuántos de ustedes se acuerdan algunos mares o ríos famosos en la Biblia. En la Biblia. El Mar Rojo. El Mar Rojo. ¿Qué más? El Tigris y el Mar Muerto. ¿Qué más? ¿Algún río? Río de Jordán. El río de Jordán, muy conocido, ¿verdad? ¿Otro mar en el tiempo de Jesús? El mar de Galilea. Mar de Galilea. Mar de Galilea, sí. Vamos a estar hablando, ¿sí? ¿Dónde se bautizó Jesús? Se bautizó en el río Jordán. El río Jordán. Sí. Pues vamos a estar hablando de algunos de ellos. Vamos a estar hablando del Mar Rojo. Vamos a hablar también del río Jordán. Y vamos a estar hablando del mar de Galilea en dos etapas. Vamos a hablar del mar de Galilea. Dios en las aguas, ¿verdad? Dios en las aguas. La verdad que las aguas son bonitas, ¿verdad? Uno cuánto ve pasar un río y quisiera tirarse un clavado así, ¿no? Ojalá que no peguemos una piedra al fondo. La piedra, exacto. Eso fue lo que me pasó. Sí. Me tenía un clavado y un gran pilotazo a la cabeza. Pero vamos al mar y nos encantaría irnos a meter al agua, ¿verdad? Pero qué tan peligroso son todas esas cosas. A mí me da miedo el agua, ¿verdad? Yo no puedo nadar, ¿verdad? Yo nado tal vez uno o dos brazazos y ahí muere. Sí. Pero ¿a cuánto les gusta? Yo creo que algunos nacieron en el agua prácticamente, en ríos, en un río, ¿verdad? Pero tan peligroso que es el mar. El río Val. Es muy peligroso. Un momento de esa llenada se lo arrastra uno y se acabó, ¿verdad? Es bien peligroso. Pero es ahí la enseñanza. Los lagos son bonitos verlos de lejos, ¿verdad? Los mares, los ríos. Pero ya estar metido en uno de ellos ya requiere de destreza, ¿verdad? De resistencia. Para mí que todos estos ríos y estos lagos, y vamos a ver de esta manera el día de hoy, es como un proceso. Vamos a ver todo esto, donde Dios se manifestó en cada una de esas cosas, es como un proceso, donde el pueblo de Dios es metido en una de esas circunstancias, es decir, se relaciona el Mar Rojo con una forma, con una parte espiritual del pueblo. Cuando el pueblo es pedido pasar el río de Jordán, se ve de otra forma diferente el pueblo de Dios. Y ya después, en el tiempo de Jesús, hablando del mar de Galilea, también se ve un pueblo de Dios más diferente. Entonces, vamos a estar hablando de todas esas cosas como un proceso de madurez del Hijo de Dios. Recuerden eso, un proceso de madurez. Hablemos primero del Mar Rojo. Ese se menciona bien extensamente el tema del Mar Rojo en Éxodo capítulo 14. No lo vamos a leer porque es extenso. Lo vamos a recordar. ¿Qué les parece? ¿Cuántos han leído la Biblia? Yo creo que todos aquí hemos leído la Biblia, ¿verdad? Tal vez nuestra hermana aquí está empezando a leerla. Entonces nosotros le vamos a echar una manita, ¿verdad? Vamos a hablar del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad?
cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Cuántos recuerdan ese escenario? ¿Recuerdan? Vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿verdad? De todo eso. Y el pueblo de Israel se vio entre el ejército de Faraón y el mar Rojo. Tenían que pasar. Hay diferentes puntos de vista de dónde, en qué punto del mar Rojo fue que el pueblo cruzó. Si en la parte norte, en la parte mediana o en la parte de abajo, la verdad no interesa, ¿verdad? No interesa, pero se cruzó el mar Rojo. Eso es lo que interesa. Entonces, en esa etapa, era un pueblo que estaba saliendo de un estado espiritual. Era un pueblo que estaba saliendo de la esclavitud. Entonces podríamos decir, eran, en cuanto a la fe, era un pueblo bebito, sin experiencia. ¿Qué le parece? Era un pueblo que no tenía mucha experiencia en cuanto a la fe, en cuanto a la madurez, en cuanto al aprendizaje y la experiencia con Dios. Apenas estaba experimentando las cosas de Dios. Entonces cuando Dios pone al pueblo enfrente del mar Rojo y detrás venía el ejército de Faraón, ellos se quejaron a Moisés. Ahí fue la primera queja que hubo. ¿Recuerdan que es un pueblo bien quejoso? ¿Cuántos de ustedes les gusta quejarse? A todos, ¿verdad? Siempre nos quejamos. Solo uno honestamente levantó su mano. Dos, tres, ahora sí. A mí me encanta quejarme, ¿verdad? Si no fuera quejoso, usted no estuviera llamando a telas cuando le aumentan ¿verdad? El bill. El primer quejoso es usted. ¿Qué pasó con mi bill? Y le pone una voz toda medio mercenaria, ¿verdad? Para que le hagan caso. Entonces, nosotros nos gusta quejar. Cuando el pueblo sale de Egipto, había mucha gente que no quería salir de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Ellos estaban muy contentos en Egipto. Ellos estaban felices en Egipto. Fue a Moisés que se le ocurrió esa onda de andar sacando a la gente, ¿verdad? Fue él el que se le ocurrió. Entonces cuando se ve el pueblo, ¿verdad? Enfrente al mar y detrás el ejército que venía siguiéndolo, porque recuerdan que Faraón los dejó salir y después se arrepintió y después los empezó a seguir otra vez. Eso, el pueblo de Israel no se esperaba con eso. Ellos, en cuenta de ellos, iban de vacaciones al desierto, pero no fue así, ¿verdad? Entonces fue la primera queja. Y lo primero que le dijeron a Moisés, ¿recuerdan qué fue lo que le dijeron a Moisés? Si no, imagínense lo que le dijeron a hacer. Al desierto para morirnos de hambre. Ajá, ¿para qué nos sacaste al desierto? No habían sepulcro en Egipto, ahí hubiéramos muerto. Nosotros estábamos tranquilos en Egipto. Éramos esclavos, pero estábamos tranquilos. Imagínense ustedes, esclavos, pero éramos felices. Tenían todo, ¿verdad? Comían bien y todo, pero eran esclavos, pero estaban felices. ¿A cuántos les gustaría estar esclavizados y felices? Solo el pueblo de Israel estaba así, acostumbrado a estar felices y esclavos. Sí, felices y ser esclavos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso? La inmadurez de un pueblo. Era un pueblo que todavía estaba dividido entre los que se querían quedar, que era la mayoría, y los poquitos que querían irse al desierto a gozar de una libertad, a gozar de la tierra prometida. Y eso porque Moisés les decía: hey muchachos, vamos a una tierra donde fluye leche y miel. Y aún así pues no le creían. Ellos querían las cacerolas llenas de carne y de cebolla y de ajo, que ustedes ya saben mi comentario y mi opinión acerca de eso. Sí, pupusa, chancho y todo, sabroso. A esa vida ellos estaban acostumbrados. Ahora era un pueblo dividido, no se sabía si regresarse o no.
Era un pueblo que todavía estaba en pañales, espiritualmente hablando. En experiencia, en fe, en madurez. Tengamos cuidado porque a veces nosotros estamos en ese proceso también, ¿verdad? Estamos en el Mar Rojo. De aquí en adelante usted le va a preguntar a su hermano, ¿y en qué mar estás? Ya sabe, el Mar Rojo no es un símbolo de gran cosa. El mar salado. No vamos a hablar de ese mar. Pero fíjese, hermano, que es bien interesante que asociar el Mar Rojo con un pueblo inexperto, un pueblo en pañales y un pueblo carente de fe. Uy, yo no quiero estar en ese mar. ¿Qué les parece a ustedes? Yo preferiría estar en Puerto Vallarta o en Cancún, pero no en el Mar Rojo. Se ve feo. Después pasamos al río Jordán. Dejemos el Mar Rojo. Vamos al río Jordán. Este pueblo ya está un poquito entrenado, ¿no creen ustedes? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya, ha transcurrido para que el pueblo esté frente al río Jordán? 40 años. De andar dándole vuelta al desierto, ahora está enfrente al río Jordán. Otra experiencia más. ¿Ven? Moisés partió el agua del Mar Rojo y eso fue un escenario pero tremendo, ¿verdad? Qué tremendo si hubiera visto usted en un mar que se abre un pedazo aquí y el otro pedazo allá. Dicen que en las películas nada más dicen, ¿verdad? Que se miran las ballenas ahí asomándose ahí y se metían otra vez. Puro cuento, ¿verdad? Pero se mira bonito aquello. Pero la corte era cierta. Sí. No. Y entonces vino Moisés y partió el mar, que se ve lindo en esa película de los 10 mandamientos. Bien bonito. No, entonces viene ahora Josué, ¿verdad? Tratando de cruzar, y él quería hacer la misma cosa, ¿verdad? Pero esto era un rillito chiquito, ¿verdad? Era un chiquito y ahí no tenía que hacer nada más que meter la patita. Ahí van a meter ustedes, en vez de tocar en la vara como lo hizo Moisés, él tenía que hacer otra cosa. Era similar. Ahora estamos enfrente al río Jordán. El pueblo ha crecido en fe. Después de 40 años se supone que tiene que haber crecido en fe, ¿no creen ustedes? Amén. Y sí, había crecido en fe, pero ahora iban a cruzar el río Jordán. ¿Y por qué han crecido en fe? Mire, en el Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés: parte el Mar Rojo, hombre, y cruce, porque esta gente te va a matar. Es decir, los mismos israelitas te van a matar, te van a linchar. Parte el Mar Rojo para que se crucen. En el río Jordán es diferente. Dios le dice a Josué: pasa el río Jordán, pásalo. Pero te voy a decir cómo. Mire, Dios hubiera esperado la estación menos peligrosa, ¿no creen ustedes? Obviamente. Así como le hizo con el pueblo al inicio, cruzando el Mar Rojo, hubiera sido un poquito más tolerante y haber escogido una estación lluviosa diferente, una estación seca. ¿Me entiendes? Porque el río Jordán, en una estación seca, es un río chiquito. A lo mejor nadando o caminando se puede pasar. Pero en estación lluviosa fue que Dios escogió. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Obviamente estaba peligroso, ¿verdad? Pero ¿por qué razón Dios escoge una estación peligrosa? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo ya estaba crecido en fe. Ya había alcanzado un estado un poquito superior de cuando salieron de Egipto. 40 años
Yo creo que, ¿usted cree que 40 años es suficiente para crecer en fe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos pueden crecer en fe en 40 años? ¿En 10 años? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? No too long, ¿verdad? Ellos iban progresando poquito a poquito, ¿verdad? Iban progresando. Pero qué bueno que van progresando. Porque dice la Biblia que el camino del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que van progresando como la tortuga, pero pero no se quedan parados, ¿verdad? Pero van caminando, van avanzando, al menos como la tortuga. ¿Cuántos son tortugas aquí? Nadie quiere ser tortuga. Pero bueno, el pueblo de Israel iba progresando al estilo de las tortugas, pero iba progresando. Es feo quedarse estancado. ¿Qué dice usted? Es feo quedarse estancado. Porque el estancado es la persona más, ¿cómo podríamos decirle para hacer un poco así, más suave, ¿verdad? Así, ¿verdad? Medio malcriado, la persona que se queda parada, detenido, de pie, sin avanzar, es la persona más triste. No avanza. Se queda ahí más mediocre. Como decían los filósofos, el que tiene miedo a caerse no avanza. Nunca se cae. El que se permanece de pie jamás se cae. Ahí está. Está clavado. Nunca se va a caer. Por miedo a caerse, la gente se queda así donde está. Frisado. Y no se cae, pero tampoco avanza. Ahí se queda parado, estancado. Oiga bien, Dios le da una orden a Josué de cruzar el río. Ustedes lo pueden ver eso en el libro de Josué, capítulo 3, versículo del 15 al 16, donde Dios le dice a Moisés: mire, vamos a hacer esto. Ahorita la corriente está bien fuerte, pero ustedes han crecido en fe. Ahora la fe la tienen que poner en práctica ustedes. No va a ser Josué. Josué le va a decir a los sacerdotes que se acerquen a la orilla del río y van a poner, dice, la sandalia, que el río moje la orilla de su sandalia. Y cuando el río choque con la orillita de la sandalia, el río se va a detener en un montón en la parte del norte. Y en todo el pueblo va a pasar en seco. Y así que no, ¿creen ustedes? Así que no. Es decir, no era un requerimiento grande. Solo se requería poner la sandalia a la orilla del río y eso era todo. Qué fácil, ¿no creen ustedes? Pero qué tremendo que ya habían crecido en fe. Yo no es que me esté riendo de eso, ¿verdad? Pero ya habían crecido bastante en fe. Ya, es decir, Dios escogió una estación donde el río estaba lleno para probarle la fe a los sacerdotes. Cualquier sacerdote le hubiera dicho a Josué: mire, yo pongo la sandalia ahí y me arranca el pie del río. Yo no me acerco. Entonces los sacerdotes ya tenían un poquito de fe. Ya le creían a Josué. Ya sabían lo que pasó con Moisés. Ya habían crecido. Entonces el pueblo ya había madurado su fe, madurado en experiencia, madurado en aprendizaje. Es bonito que el pueblo vaya madurando, que usted vaya madurando, hermano, en su vida espiritual, que no se quede en el Mar Rojo, que avance y que al menos llegue al río Jordán, porque quedarse estancado, hermano, es feo. Se lo lleva el Mar Muerto junto con el ejército de los egipcios. Es cosa seria eso, ¿verdad? Ahora vamos. Lo único que Dios le pedía a Moisés
era que mojaran A Josué. a Josué, sí, que mojaran la punta de sus sandalias. Eso era todo, hermano. Hermano, ¿no creen que a veces nosotros somos tan tremendos, que las cosas sencillitas las hacemos grandes? Que a veces miramos una langosta y parecemos como el problema de los israelitas, ¿verdad? Dice que le parecíamos a ellos que éramos una langostita. No era para exagerar, hermano. Ah, no, pero hay personas que ven los gatos como leones. Y tal vez un gato diciendo miau y ellos oyen el somos exagerados. Cuando el miedo, cuando la falta de experiencia nos llega, hermano, todas las cosas las miramos grandes, exageradamente horribles. Esto es absolutamente un desastre, y tal vez no lo es. Estoy cansado. A algunos se les va la mano y dicen, estoy harto de esta situación. No, pues no es para tanto. Saltemos del río de Jordán al mar de Galilea. En Mateo 8, del 23 al 27, encontramos ahí un escenario muy diferente. Y aquí la gente no le tenía miedo al agua. Ya la gente trabajaba en el agua. En este pasaje encontramos a Jesús deteniendo una tormenta. ¿Recuerdan eso? Jesús iba montado con sus discípulos. ¿Recuerden eso, verdad? Iba montado en el barco. Le dijo a sus discípulos, vámonos, rememos hacia adentro. Y Jesús se quedó dormido. ¿Creen ustedes que Jesús se quedó dormido? Yo digo que Jesús tenía un ojo abierto así y el otro cerrado. Estaba probando. Y a lo mejor estaba como que, a lo mejor roncaba, ¿verdad? A lo mejor se estaba haciendo así y hasta roncaba, que hacía. Y con un ojo abierto y el otro cerrado. Y miraba la grande sola, o a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor Jesús estaba dormido, porque él estaba tranquilo, hermano. Cuando usted está tranquilo, usted duerme feliz de la vida. Y más con el vaivén aquel que parecía que estaba en una hamaca, ¿verdad? Jesús se quedó dormido. Se quedó dormido. Los discípulos no. Los discípulos estaban aterrados, que miraban que las grandes olas le caían encima, que iba a desbaratar el barco. Pero oiga bien, este es diferente un poco porque Jesús estaba en el barco. Ellos estaban metidos en el agua, pero tenía la compañía de Jesús. Su fe ya ha crecido bastante. ¿Sabe por qué? Porque ya después de casi 2000 años de experiencia, ya habían tenido bastante conocimiento. Ya sabían que Dios era poderoso, que abrió el Mar Rojo, que abrió el río Jordán y que le cerró la boca a los leones con Daniel. Habían escuchado tantas cosas que para los apóstoles no era difícil correr donde estaba Jesús dormido y decirle, Señor, levántate, párala, detén la marea, porque nos ahogamos. Ya no era difícil para ellos. La tormenta llegó y en vez de desesperarse, corrieron donde Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Pero al menos supieron que tenían la respuesta en su vida, la tenían en el barco. Estaban metidos en el barco, pero ahí también estaba la respuesta. Jesús estaba en el barco. Jesús se levantó y reprendió, dice, al viento, y se hizo una gran bonanza.
el pueblo ya va creciendo. Ya tenían la destreza de montarse en el barco e ir al fondo del mar, no al fondo, sino en medio, a pararse en medio del mar, confiados porque Jesús iba con ellos. De repente uno, en medio de su confianza en Dios, tambalea. ¿O no tambaleamos estando aún con Cristo? Sí tambalea nuestra fe. Sí tambalea nuestra fe, aunque Jesús esté con nosotros en el barco. Aunque Jesús esté ahí conmigo, aunque mi fe ya haya crecido grandemente, de repente cuando vemos las cosas difíciles de la vida, pegamos el grito al cielo. Y eso fue lo que pasó con la tormenta en el mar de Galilea. Siempre dejamos ver nuestra humanidad. Y llegamos al último punto. Y con esto vamos a llegar a la mitad del mensaje. Así que no se estén dando alegría que ya terminamos. El último punto es otro episodio bíblico ocurrido en el mar de Galilea siempre. Pero esta vez en el escenario sale a brincar Pedro. ¿Recuerdan ustedes Pedro? Oiga bien, ya Pedro ya es una persona crecida bastante en fe, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Yo le echo a Pedro en todos los terrenos y le gano a usted, ¿verdad? Porque Pedro, oiga bien, créalo o no, ya es un hombre crecido en fe. Está crecido ahí, confiado. Prueba de ello fue el único que caminó en las aguas, porque la Biblia dice que él caminó en las aguas. Nosotros creemos que a veces leemos la Biblia y dice, apenas puso el pie, ¡pum!, se hundió. No, la Biblia dice que él venía caminando hacia eso. Él ya podía ir caminando. Él ya caminaba. Pero algo pasó, ¿verdad? Se hundió, eso es lo que pasó. Le falló la fe. Cuando miró ¿verdad? El fuerte viento, le entró miedo y entonces se cayó. Pero él ya venía caminando. Entonces la fe de Pedro es superior a la mía, hermano. Porque olvídese, yo, aunque hubiera Jesús, me dice, vente hijo, no, aquí estoy bien, Señor. Yo aquí estoy tranquilo. ¿Para qué? Como los otros, ¿no? Sí, no, yo no. Yo le diría al hermano Castillo, vaya usted, hermano. Si yo me voy con la segunda, y si no se hunde él, entonces pues yo. Y de segundo le digo a Luis, vaya, le está llamando el Señor. Y de paso yo decía a la esposa. No, Pedro ya tenía un nivel de fe bastante grande para hacer lo atrevido que hizo, de, en primer lugar, desconfiar de que era Jesús, porque él desconfió. Él dice que con los demás discípulos, yo creo que hablamos de eso hace rato, ¿verdad? Con los demás discípulos pusieron en tela de duda si era en realidad Jesús. Dice, ellos gritaron, es un fantasma, porque Jesús se apareció. En este episodio algo ocurrió diferente. Aquí ya no iba Jesús en el barco. Mire lo que hizo, Jesús la pensó bien. Después de la reunión del culto que tuvieron, porque tenían un tremendo culto evangelístico, Jesús le dijo a sus discípulos, oye, hagamos un trato, vayan, encamínense ustedes a la otra ribera y yo ahí los sigo después. Claro, los apóstoles dijeron, a lo mejor va a rentar un carro, o digo un barco, y se va a cruzar, ¿verdad?, el mar muerto. Un carro en las aguas. Sí. No, pero claro, obviamente, aunque usted no lo crea, sí había barcos de renta, porque en ese tiempo el mar de Galilea
era rico en barcos. Y cualquiera podía rentar un barquito para cruzarse de un lugar a otro. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: vayan caminando ustedes, yo ahí los alcanzo, porque yo voy a despedir a la gente. Estaba en su servicio, un servicio. Así, usted lo puede leer si usted quiere, en Mateo 14 del 23 al 33, del 22 al 33, ahí está todo ese relato de Pedro caminando sobre las aguas. Pero eso es lo que sucedió. Manda a la gente y Jesús se queda en la ribera, y después dice la Biblia que mientras los discípulos remaban para el centro del lago, Jesús se fue al monte a orar. Mire qué tremendo. Entonces dice que a la cuarta vigilia, dice la Biblia ahí, la cuarta vigilia que era, ¿qué hora era? La primera vigilia era de las 6 a las 9. La segunda era de las 9 a las 12. La tercera era de las 12 a las 3. Entonces entre 4 y 6 de la mañana, en ese periodo, claro, habían pasado toda la noche peleando con el fuerte viento. Pero oiga, ya no tenían miedo, ellos estaban tranquilos, echaban aquí, ya había una forma diferente de ver las cosas. Ellos tenían de amigo aquel que había parado la tormenta. No hay problema, hagamos lo que hizo Jesús. Él nos dijo: caminemos, que Él viene detrás, vámonos, tranquilos ellos. A la cuarta vigilia, dice la Biblia, aparece Jesús caminando en las aguas, y ellos gritaron, dijeron: esto es un espanto. Se llenaron de terror. Entonces viene el Pedro, él cuestionó a Jesús: si eres tú, Jesús, hace que yo camine también. Entonces Pedro no le estaba creyendo al fantasma que estaba viendo, él lo quería poner en prueba. ¿Se da cuenta, hermano? A veces nosotros como creyentes la tragamos toda. Nos tragamos todo lo que nos dicen a nosotros. Y venimos a veces a la iglesia aquí a hablar con el pastor: pastor, mire, fíjese que así. Y el pastor le pregunta a uno: ¿y de dónde aprendió eso? Ahí del internet, hermano. Y le trae un montón de problemas al pastor y otras cosas, que la iglesia debe ser aquí, debe ser allá, tenemos que empezar a hacer esto. ¿Y a dónde lo aprendió? Ahí en el internet. Y le trae problemas al pastor. Y mire, Pedro no, dice Pedro: yo no me trago esto de que ese fantasma sea Jesús. Entonces le preguntó: si es usted Jesús, porque el Jesús que yo conozco, dice él tiene poder. El que yo conozco, él puede caminar en las aguas y me hace caminar a mí en las aguas. Él detiene la tormenta, él sana a los enfermos, él multiplica el pan. Si es usted ese Jesús que yo creo, hágame caminar sobre las aguas. Y Jesús le tomó el reto. Ajá, sí le dice: ajá, de veras. Bueno, entonces empiece a caminar. Allá voy, dice Pedro. Puso el pie en el agua, y la Biblia dice que empezó a caminar. Y ustedes saben el resto. Cinco etapas de nuestro crecimiento en fe, nuestro crecimiento en experiencia. 5 etapas que nosotros no podemos quedarnos donde estamos. Cuando usted acepta a Cristo, usted tiene la obligación de crecer. ¿Estamos poniendo atención? Nosotros no podemos ser débiles todo el tiempo. La Biblia habla, hay un capítulo pero bien extenso acerca de los débiles en la fe. ¿Sabe cuál es? Romanos capítulo 15. No lo vamos a leer, pero todo ese capítulo habla de todos los débiles en la fe. Los débiles en la fe se quedaron en el mar muerto. Ahí se quedaron. Después se murió el mar. Ahí se los tragó el mar junto con los egipcios. Ahí se quedaron.
El creyente comienza así como comenzó el pueblo de Israel en el Mar Muerto. Ahí comienza el creyente. Y tiene su obligación de pasar el Mar Muerto. Si no, se queda enterrado en el mar. Estás en la obligación de pasar el Mar Muerto. Y estás en la obligación de cruzarte el Jordán. Gloria a Dios. Y estás en la obligación de estar subido en el barco con Jesús y quedarte ahí y confiar en Él. Y también estás en la obligación de crecer en fe, de hacer incluso las cosas que el mismo Jesús hace, porque Él nos dijo: las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores también. Mire Pedro, pues, y lo acabamos al pobre, ¿verdad? Ah, no, le dice: yo quiero caminar como Jesús. Si usted es Jesús, yo voy a caminar como Él. Y Jesús le dijo: vaya, camine pues. Y empezó a caminar, porque él quería crecer y hacer las cosas que hacía su maestro. ¿No es bonito eso, hermano? Hacer las cosas que hace nuestro maestro en fe. ¿Se da cuenta? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran atravesado los israelitas el Mar Muerto? Allá estuvieran en Egipto. ¿Qué hubiera pasado si no se atreven a poner la patita a la orilla del río para que se parta el río Jordán? ¿Qué hubiera pasado? Se quedan de este lado de la tierra prometida, viviendo en el desierto toda la vida. No pasa. Tenemos que madurar en fe, hermano, en aprendizaje, en dependencia de Dios, y eso es un proceso largo en la vida. No pasa de la noche a la mañana. Pero no podemos quedarnos estancados ni decir: ay, yo soy débil en la fe. Dios mío. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso, hermano? Porque nosotros a veces decimos: ay, no, porque nosotros debemos de cuidar a los débiles. Yo no estoy para cuidar a débiles. Hay que amar a los débiles, y yo los amo, pero si fuéramos, ¿verdad? medio malcriados como yo, y con un cincho hecho andar a los débiles. Camine, levántese, muévase. Ah, no, que soy débil en Cristo y me tienen que amar. Ajá, de veras. Ese no es el trabajo del pastor, es diferente. Es hacer caminar a la oveja y empujarla a aventones. ¿Me entienden? Nosotros no podemos quedarnos tranquilos diciendo que yo soy débil en la fe y por esa razón me tienen que amar mucho los hermanos, porque soy muy débil. Ay, entonces usted se va a quedar en el Mar Muerto, o se queda a este lado del río Jordán, viviendo en el desierto. Lo que es perezoso. Exactamente, un perezoso espiritual. Enano se va a quedar toda su vida, pero tiene que aprender a ir progresando. La Biblia dice en Proverbios, ¿cuánto es? 4:18, dice: el camino del justo es como el amanecer, ¿ve? Que va en aumento hasta que llega a ser una persona experimentada, una persona llena de fe. Así como el pueblo de Israel no tenía tanta fe cuando salió de Egipto, pero después llegó a tener tanta fe que le pidió a Jesús caminar sobre las aguas, y caminó sobre las aguas. Se dio cuenta la gran transición tan diferente de un pueblo que se quejaba: ay, déjanos morir aquí, a un pueblo que le decía: Señor, yo quiero andar como tú andas, quiero caminar como tú caminas, Señor. Quiero aprender a ser fuerte, valiente. Amén. Que no me dé miedo la tormenta y el agua. Yo quiero caminar sobre ella. Imagínense si todos los creyentes fuéramos tan flojos así.
Y a veces nosotros nos portamos un poco flojos. Nos aflojamos. Y es bueno que de repente Pedro se haya caído en el agua. Porque imagínense, Dios le dio el privilegio de caminar sobre el agua. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro se mantiene en el agua sin caer? ¿Qué hubiera sucedido? Ya me imagino a Pedro, viendo su personalidad, ya me imagino a Pedro bien feliz y bien caminando sobre las aguas, así bien tranquilo, caminándose y riéndose de los que estaban metidos en el barco. Vengan, no sean cobardes. Si yo puedo hacer esto, miren cómo ando. Yo puedo, mire, tranquilo. Vengan, usted es un montón de haraganes, cobardes. Sí, ¿me entiende? Se hubiera envanecido. Entonces, por esa razón, Jesús lo hizo caerse. Lo hizo caerse su poquito. Lo bajó de la nube que andaba. Sí. ¿Me entiende? A veces es necesario recordar quiénes somos. Somos dependientes de la gracia de Dios todo el tiempo. Aunque estemos niños espirituales, comenzamos en pañales, o cuando lleguemos a una estatura, como dice el apóstol Pablo, a la estatura de la plenitud de Cristo, aún ahí necesitamos y dependemos de la presencia de Dios en nuestra vida. Nunca vamos a poder ser tan valientes, ni tan fuertes, ni tan vencedores sin la presencia de Cristo en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Ya, ahora sí vamos a terminar. Chao Juan, allá Juan de terminar. Haciendo un resumen, todos iniciamos en pañales, en el mar muerto, pero estamos obligados a madurar. No podemos quedarnos ahí donde estamos, no podemos quedarnos niños. A Dios no le gustan los niños espirituales, ¿sabían? Ni los débiles, porque cuando nosotros a veces queremos hacer algunas cosas y decimos, ay, pero es que los débiles tenemos que cuidarlos, y sí, tenemos que hacer muchas cosas para que no tropezar a los débiles, pero estos débiles algún día tienen que aprender a no ser débiles, tienen que ir madurando, y yo tengo que ir madurando, y si hay un débil en la iglesia, tenemos que enseñarle a madurar. No están aguantando su debilidad, porque es malo, es pecado. Ahora el punto 2, ir madurando en el camino de Dios. Dios mismo nos impulsa a introducirnos en terrenos desafiantes, donde nos desafía la fe, donde se le dijo al pueblo, mete la patita, eso es todo lo que tiene que hacer. Ponga la patita a la orilla, la patita es muy feo, ponga la sandalia a la orilla del río y el río se va a abrir. Usted hace la mitad, dice Dios, y yo hago la otra mitad. Pero eso Dios se lo pide a un pueblo que va creciendo en fe. Tú haces la mitad, yo pongo la otra. El tercero, ya crecido en dependencia, nosotros podemos caminar sobre las aguas. Ya podemos caminar sobre las aguas, pero siempre, aún en la cúspide de nuestra experiencia cristiana, siempre vamos a depender de la presencia de Cristo en nuestra vida. Siempre. Hay unos que se creen tanto ya, que son superiores a Cristo. Y yo he oído predicadores, y ustedes lo han oído también, que dicen, bueno, la Biblia dice que nosotros vamos a hacer obras como las que hizo Cristo y aún más grandes. Y algunas personas hacen cosas que Jesús hizo y hacen todavía aún más de las que Jesús hizo. Yo recuerdo, no sé quién fue, no sé si G. Ávila creo que fue, a un predicador que tiene mi respeto, pero que creo que él quiso una vez hacer 41 días de ayuno. Lo hizo. Y lo hizo. Porque él quería superar la marca de Jesús.
¿Y cuál fue el objeto? Bueno, decir, la Biblia dice que vamos a hacer cosas mayores que las que hace Jesús. Pero, ¿Verdad? Un pequeño comentario. Y con estas 5 preguntas vamos a terminar. Escuche bien estas preguntas. Si quiere ir a la casa, son las 6 de la tarde, miren. Escuche bien, si no aquí vamos a amanecer. Yo voy a estar viendo a los ojos de todo el que esté durmiendo. Vuelvo a repetir la pregunta. Así que vamos a pasar repitiendo la misma pregunta 10 veces. ¿En cuál de estas aguas está usted en el proceso espiritual? ¿En cuál agua? ¿Y qué ha hecho usted en tantos años de cristianismo en sus hombros? ¿Te quedaste reclamando a Moisés por tus faltas de madurez? Nos quedamos nosotros reclamando ahí. por pedacitos de Ahí todavía seguimos reclamando, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si había tantas cosas allá en el mundo. Yo me acuerdo que en el mundo nadie me perseguía. Ahora aquí me persiguen por matarme, por ser cristiano. Y eso puede suceder. No crea que en el mundo puede pasársela tranquilo. Y cuando viene Cristo, a veces nosotros decimos, venga Cristo y todos sus problemas van a ser resueltos. Es puro cuento, es mentira. Sí, sus problemas de pecado son resueltos inmediatamente. Pero usted empieza un camino, hermano, en que tiene que poner la barba a mojar, como decía mi abuelo. O las sandalias, sí. O se ha quedado, o se ha decidido cruzarse el mar, o el río Jordán. O todavía está indeciso, ¿me lo cruzo o no me lo cruzo? ¿Entro o no entro? Eso sí creo. Créame que después de 40 años hay muchos de nosotros que todavía estamos indecisos en qué hacer con nuestra vida. Todavía nosotros estamos peleando con muchas cosas que nos cuesta pelear. Después de 40 años ya es necesario cruzar el mar, el río Jordán, y todavía estamos, ¿lo cruzo o no? Sí. Con pañales y con machete, hermano, con espada. ¿O será de los pocos que son como Pedro, que se atrevieron a pedirle a Jesús caminar sobre las aguas? Usted tiene la respuesta en su vida, hermano. Usted puede saber en qué parte está o en qué agua está nadando, ¿verdad? Espero que ninguno le guste estar nadando en el mar muerto o en el mar rojo. Qué bueno sería que todos crucemos el río Jordán. Y si estamos en el mar de Galilea, estamos en el mejor lugar del mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? De todos esos mares y ríos, el de Galilea es el mejor lugar. Ahí se aprende fe, ahí se aprende a caminar, ahí se aprende incluso a reprender las tormentas en el nombre de Jesús. Ahí se aprende todo, en el mar de Galilea. Esa es la madurez del creyente. Tenemos que aprender a ser maduros, hermano. No hay excusa para quedarnos estancados y estar haciendo las cosas, las mismas cosas que hacíamos 10 años atrás. Repetir la misma cosa no está bueno. Ya tenemos que dejar las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron, dice. Si ustedes pueden leer en su casa, por ejemplo en Hebreo, creo que es capítulo 3, entonces, donde se dice que nosotros debemos de ser ya maestros después de tanto tiempo. Ustedes dicen ya deben de ser maestros,
Y sin embargo, dice, se les tiene que enseñar las mismas cosas del principio. ¿Sabe quiénes son esos? Esos débiles que nosotros consentimos en la iglesia. ¿Ya? Los débiles nosotros tenemos que ayudarle, hermano. No es que vamos a sacarlos de la iglesia, no, no. Es que tenemos que ayudarle a que vayan madurando y vayan creciendo. Porque no pueden quedarse débiles todo el tiempo. Tienen que ir madurando. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer en fe. Tenemos que crecer en aprendizaje. Tenemos que crecer en dependencia de Dios. Tenemos que ser maduros en Cristo. Bien maduros. Nada de niños espirituales. Nada de estar pidiendo el biberón todo el tiempo. ¿Verdad? Hay muchos de nosotros que estamos diciéndole al pastor que nos pase el biberón cuando el pastor ya va por la cuarta asada de carne.